Muy bien, pues en el día de hoy ya acabamos la semana pasada con el Salmo 23. Concluimos en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, del versículo 11 al versículo 18, y vamos a comenzar una serie nueva de mensajes que se trata, el tema central es buscando acercarnos más y más de Dios. Buscando acercarnos más y más de Dios. Y estaremos viendo mensajes cada domingo en cuestión de lo que trata en sí este tema, de cómo puedo yo hacer para sentirme más cerca de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar para que, ejercitándome en lo que el Señor me enseña, en su palabra, yo me pueda sentir más cerca de su presencia? Y en el día de hoy vamos a comenzar con este texto tan conocido para todos nosotros, que es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32, en el que nos habla del hijo pródigo. Dice la palabra del Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, todos conocemos esta historia del hijo pródigo. En algún momento nosotros, en nuestro caminar con el Señor, hemos escuchado de este mensaje, lo hemos leído, ¿verdad? Y bueno, y también yo recuerdo haberlo ya predicado aquí en la iglesia, este texto de la palabra del Señor. Lo que nosotros estamos viendo aquí en esta historia es que el hijo pródigo que abandona la casa del padre es un joven egoísta que busca del padre la herencia y la busca en el momento menos acertado, menos adecuado, podríamos llamar así, porque está todavía en vida el padre y la herencia se supone que se recibe cuando el familiar ha fallecido, ¿no? En este caso tendría que esperar que el padre falleciese, ¿no?, para que pudiera recibir la herencia, pero no fue así. El egoísmo de este hijo menor le llevó desesperadamente a buscar al padre y pedirle ya anticipadamente que le diera la parte de los bienes que le pertenecían. Hermano, cuando nosotros vemos esta historia, nosotros podemos decir también, ¿cómo es el hijo pródigo? Y nosotros podemos hasta inclusive como compararnos en pensar que nosotros somos mejor, que estamos hechos de otra pasta, de otra corteza totalmente diferente al hijo pródigo. Pero lo cierto que la finalidad que tiene este texto es de enseñarnos también que nosotros tenemos parte del hijo pródigo, aún estando en la casa del Señor, aún conociendo al Padre, nosotros tenemos también parte de esta naturaleza caída, pecaminosa en nosotros, y que todavía nosotros seguimos peleando con la ayuda del Señor para que no se apodere, para que no reine en nosotros este egoísmo, estas sensaciones que responden al llamado del mundo para que nosotros salgamos de la iglesia y para que nosotros estemos haciendo lo que el mundo nos está enseñando. Este autor, Henry Nouwen, él dice así en este libro que habla del hijo pródigo, y habla este texto diciendo: soy el hijo pródigo cada vez que busco el amor incondicional donde no puede hallarse. ¿Por qué sigo ignorando el lugar del amor verdadero y me empeño en buscarlo en otra parte? ¿Por qué sigo marchándome del hogar donde soy tratado como un hijo de Dios? Estoy admirado como sigo cogiendo los regalos que Dios me ha dado, mi salud, mis dones intelectuales y emocionales, y sigo utilizándolos para impresionar a la gente, para reafirmarme y para competir por el premio, en vez de utilizarlos para la gloria de Dios. En otras palabras, lo que está aquí enseñando esta cita acerca de este hijo pródigo que llevamos todos con nosotros en nuestra vida, es que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos viviendo más para agradar al mundo que para agradar a Dios. Estamos más dispuestos para salir del redil donde el Señor nos ha puesto, con el resto de las ovejas, con las 99, y queremos salir para estar respondiendo a todo aquello que está lanzando el mundo sobre nosotros y que nosotros queremos responder para que nosotros seamos personas aceptadas por el mundo, que nosotros seamos personas en las cuales las personas tengan una buena visión de nuestras vidas. Seamos personas como idealizadas, ¿no?, para estar viviendo en la misma forma que las personas, aunque nosotros nos atrevemos a decir, bueno, es que yo soy creyente, es que yo soy cristiano, pero aún así yo quiero convivir con el mundo, agradando al mundo, para sentirme como parte del mundo, como parte en el cual yo puedo decir que yo soy aceptado por las cosas que yo hago de bien, también para congratularme con el mundo. Hermano, el problema de esta manera de pensar, esta manera de querer salir de la casa del Padre y gastar nuestros bienes para congratularnos con el mundo y para gastar perdidamente las cosas que el Señor nos da para usarlo para la gloria del Señor y
y lo empleamos para gastarlo en cosas que no redundan para bendición de nuestras vidas, es que nosotros nos creemos a nosotros mismos que tenemos el control, que tenemos el dominio de la situación bien dirigida, bien acertada por cada uno de nosotros, y a nosotros se nos olvida de que nosotros estamos al servicio del señorío de Cristo, que nosotros estamos al servicio de estar siempre exaltando y glorificando al Señor. Como dice el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Hermano, mi atracción no es responder al llamado del mundo que me hace, sino que yo tengo que vivir para agradar a Dios. Otra cita de este mismo autor del mismo libro, Henry Nouwen, dice: muchas de mis preocupaciones diarias me sugieren que pertenezco más al mundo que a Dios. Una pequeña crítica me enfada y un pequeño rechazo me deprime. Unas pocas palabras me levantan el espíritu y un pequeño éxito me emociona. Me animo con la misma facilidad con la que me deprimo. A menudo soy como una pequeña barca en el océano, completamente a merced de las olas. Todo el tiempo y energía me gasto en mantener un cierto equilibrio y no caer. Me demuestra que mi vida es, sobre todo, una lucha por sobrevivir. No una lucha sagrada, sino una lucha inquieta que surge de la idea equivocada de que el mundo es quien da sentido a mi vida. Bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me ha pasado, y me ha pasado muchas veces, y es una de las luchas que yo combato al día de hoy conmigo mismo, cuando me afecta algo, una crítica, como dice aquí este autor, o cualquier situación que alguna persona tiene en contra de mi persona. Y cuando digo en contra de mi persona, cuando yo estoy seguro de que realmente no es así, que está equivocado, pero a mí me ofende y me entristece y me quita el gozo y la alegría en ese día. Ahí yo me doy cuenta que yo estoy viviendo más por lo que piensa esa persona que por lo que piensa Dios de mí. Ahí me doy cuenta que mi enfoque de amor no está con el Señor para adorar y para amar al Señor, sino que está para yo responder a lo que piensan las personas de mí, porque me afecta, porque me hace sentirme mal, y cuando yo me dejo llevar por esos sentimientos y por las palabras y por lo que piensan los demás, yo estoy viviendo más a merced de lo que piensan las personas, de lo que hablan las personas. Y esta es una de las luchas que yo muchas veces mantengo, es decir, por aquí yo estoy viendo que yo pensaba, que yo creía, que yo amaba mucho al Señor y realmente no lo amo tanto como yo creía. Porque esto me afecta y porque esto me seduce, porque esto me envuelve y me apoca mi corazón para que yo viva con la situación que las circunstancias están robando esa paz, ese bienestar que el Señor me está dando. Hermanos, si nosotros tuviéramos fortalecido el amor con el Señor, lo que pudieran pensar las personas realmente a nosotros no nos importaría, porque mi amor está tan cultivado y está tan lleno de la presencia de Dios, que si yo estoy unido al Señor, en ese amor, en ese vínculo, yo estoy viviendo para Él y no me está importando lo que piensen las personas de mí. Esto es lo interesante, esto es lo más sublime que tiene cuando nuestro amor y comunión con el Señor está siendo alimentada diariamente y yo estoy siempre buscando entrar en lo profundo del lugar santísimo para yo estar viviendo la presencia del Señor en mi vida. Después no me va a afectar nada de lo que me digan o de lo que piensen o lo que crean las personas de mí, porque yo vivo por amor al Señor. Yo vivo para estar rendido a los pies del Señor. Yo vivo para agradarle más de lo que no lo estoy agradando. Yo vivo para que no me afecte las cosas del mundo y sí me afecte lo que la palabra del Señor me dice para que yo cambie a la luz de la palabra de lo que el Señor me está hablando. Aquí está nuestro enfoque.
Aquí debe de estar nuestro fin y nuestro objetivo para estar viviendo nuestra fe cristiana. Este mismo autor dice un poquito más adelante: a veces llevo conmigo a la tierra lejana y los pongo al servicio de un mundo explotador que no reconoce su valor verdadero. Es casi como si quisiera demostrarme a mí mismo y al mundo que no necesito del amor de Dios, que puedo vivir por medio de mí mismo, que quiero ser plenamente independiente. Y así mucha gente han salido de la iglesia pensando, bueno, de la manera que estoy en la iglesia puedo vivir en el mundo sin estar en la iglesia. Y habiendo conocido al Señor se alejan de la casa del Padre y viven una vida perdida, malgastando la gracia que el Señor les ha dado y les sigue dando. Y la iglesia, mientras tanto, orando y orando para que se arrepientan y para que vuelvan nuevamente a la casa del Padre. Hermanos, lo interesante de esta historia del hijo pródigo es los 4 motivos o 4 principios que aquí manifiesta en esta historia y que hace con que el hijo pródigo vuelva a la casa del Padre. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar recordando de esta historia para que cuando llegue momento en nosotros, como llegó en la vida del hijo pródigo, nosotros podamos decir, mira, está aconteciendo conmigo como pasó con el hijo pródigo y esto me está pasando para que yo dé un cambio de giro, una manera diferente de pensar. Yo no puedo seguir hacia adelante equivocadamente. Yo no puedo seguir de una manera desobediente, egoísta, caminando en un camino que el Señor no está aprobando para mi vida. ¿Cuáles son los 4 momentos que nosotros podríamos destacar de este texto y que nos va a ayudar para que nosotros estemos decidiendo buscar la presencia del Señor y estar en comunión con el Señor? Estos son los 4 principios que vamos a ver y que vamos a desarrollar en esta tarde de esta historia del hijo pródigo. Primeramente, la situación de la vida te llevará a tomar decisiones que cambien el curso de tu historia. O lo que podríamos decir también en plural, ¿no? Las situaciones de la vida te llevarán a tomar decisiones que cambien el curso de tu historia. El segundo punto, admitir los pecados. El tercer punto que vemos en este relato, me rindo y ofrezco mi cuerpo. Y en el cuarto y último lugar, alabanza a Dios, alegría, júbilo, porque el hijo vuelve a casa. Hermano, primeramente, las situaciones de la vida te llevarán a tomar decisiones que cambien el curso de tu historia. Hermano, el hijo pródigo malgastó el dinero, los bienes que le dio el padre. La herencia fue malgastada de una manera estrepitosa. Él cogió y gastó todo a tal punto de estar comiendo la comida de los cerdos. Hermano, llegó una situación desesperante en medio de la vida del hijo pródigo. Primeramente porque vino también un hambre atroz en esta zona donde él estaba viviendo y a esto se le sumó que no tenía dinero ninguno para mantenerse. A tal punto que dice la palabra del Señor en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estaba como mendigando la comida de los cerdos, estaba buscando que alguien le diera, aunque fuera la comida de los cerdos. Y no es por acaso que está aquí esta figura de este animal, el cerdo. El cerdo hasta el día de hoy es un animal inmundo para los judíos. Un judío no come cerdo. Es lo más bajo que puede caer un judío, no está en su dieta comer cerdo. Es algo abominable para un judío el ponerle cerdo delante para que coma. Es que está totalmente para ellos prohibido. Hermano, por aquí podemos observar la situación tan deplorable que llegó el hijo pródigo. De estar en la pocilga con los cerdos. Hermano, este sentimiento que nosotros podemos ver aquí no tiene otro objetivo que mostrar el error, que mostrarle al hijo pródigo
qué bajo había caído en la vida, las consecuencias de sus malas decisiones. Hacer las cosas por sí mismo, alejándose de la casa del Padre, de la voluntad del Padre. Hermano, una de las cosas que podemos observar en la palabra del Señor es que cuando vienen situaciones difíciles es para producir un cambio que tú y yo necesitamos dar en nuestras vidas. Cuando vienen situaciones complicadas en nuestras vidas, no es para que te eches la mano a la cabeza y te eches o la manta encima y digas, hoy no voy a salir de casa, voy a esperar a que esto amaine un poco para que esto cambie y mi situación sea mejor no haciendo nada. No. Ni siempre es así. Hermano, lo primero que deberíamos de preguntarnos, si el dolor, si el sufrimiento, si las consecuencias, si el problema que estamos viviendo no es por acaso las consecuencias de una mala decisión que nosotros hayamos tomado en la vida. En segundo lugar, lo que podríamos también es estar viendo qué cosa yo he hecho o en qué momento yo tomé una decisión que pensando que era buena, finalmente no fue tan buena, para que yo pueda arrepentirme, para que yo pueda dar el cambio que es necesario en medio de ese momento. Hermano, dice esta cita, nada cambiará hasta que no te canses de la situación en la que vives. No voy a seguir viviendo así, voy a volver a la casa de mi Padre, voy a reconectarme a Él. Las situaciones, los problemas, hermanos, es para que nosotros, evaluando la situación, demos el cambio que merece para que nosotros nos reconectemos, para que nosotros volvamos a estar unidos una vez más con el Padre. No es para que diga, vaya, qué mal me están yendo las cosas y como las cosas me están yendo muy mal, pues no voy a buscar al Señor, no voy a buscar de los hermanos, no voy a compartir lo que está pasando para que la iglesia ore por mí. No voy a ir a la iglesia porque no me siento bien por causa del momento difícil que estoy viviendo. No, hermanos, el que es del Señor y el que tiene claro la salvación en su corazón y tiene claro el perdón que el Señor ha traído a su vida por sus pecados, éste volverá a la casa del Señor, aunque no comprenda, aunque no entienda lo que está pasando, pero éste se agarrará más y más a la presencia del Señor. Hermanos, se ve claramente quién es y quién no es creyente a la hora de pasar por los problemas. El que pasa por problemas se refugia en el Señor, busca del Señor, pide oración para ser levantado de esa situación, o por lo menos que tenga la fuerza para mantenerse en medio de esa adversidad, de ese problema que está viviendo. Pero no huye. Y no dice, es que Dios no está haciendo nada en mi vida. Como Dios no me da lo que yo necesito, yo me voy. Pero bueno, ¿no será que tú te has ido ya y las consecuencias y lo que estás sufriendo es por causa de tus malas decisiones y de tu mala manera de gestionar y de administrar tu vida? ¿No será de que Dios te está hablando por las consecuencias de lo que estás viviendo para que tú des el cambio y para que tú vuelvas nuevamente al Señor? Lo bueno de las consecuencias es que podemos dar el cambio que necesitamos para volver nuevamente a estar unidos en comunión con el Señor. Lo bueno del dolor es que el dolor, si nosotros vamos a quien trata el dolor, nos sanará. Si nosotros vamos con nuestro dolor y con nuestros problemas a aquel que sabe tratarlo, nos tratará de tal manera que nos dé la solución, que nos dé el medicamento para sentirnos bien en medio de ese momento que estamos pasando. El Señor es el médico de médicos. El Señor es el que tiene todo el poder para sanarnos.
No hay nadie como nuestro Dios. Nosotros lo hemos dicho muchas veces y hacemos honores a lo que la palabra del Señor nos dice. Nosotros honramos el nombre del Señor por lo que la palabra del Señor nos dice. Esta cita también, en los momentos difíciles, recuerda que el dolor no viene nunca sin un propósito. El dolor no viene nunca sin un propósito. Todo dolor tiene un propósito. Siempre vamos a ser más cambiados, fíjate bien lo que te voy a decir, vamos a ser más cambiados por el dolor, por el sufrimiento, que cuando tu vida va bien. El dolor, el sufrimiento, consigue más en tu vida que cuando nosotros estamos diciendo, wow, ahora está todo bien, no tengo ningún problema, yo estoy contento, yo estoy alegre, y es estupendo sentirse así. Pero los momentos de sufrimiento y de dolor en el pueblo del Señor logra más de beneficio que los momentos de bonanza. Lo que hay que saber es estar a la altura de las circunstancias cuando nosotros estamos en medio del problema, del dolor, del sufrimiento, para no abandonar la fe y seguir al Señor aún más, con más ahínco, aunque no tengamos ganas, aunque estemos derrotados, o más bien no podríamos decir derrotados, pero podríamos decir, aunque me sienta sin fuerza, aunque me sienta sin ánimo, pero nosotros entendemos por la palabra del Señor que nosotros seguimos al Señor por obediencia, no por sentimiento. Nosotros seguimos al Señor por obediencia y no por sentimiento. Nosotros no estamos en la iglesia porque me siento bien, no. Yo estoy en la iglesia porque yo entiendo lo que el Señor ha hecho por mí. El Señor ha venido por mí, pecador, y me ha salvado. Y yo estoy tan solamente respondiendo en obediencia a lo que yo he sentido de parte de Dios y lo que el Señor ha hablado a mi vida. Hermanos, ¿se recuerdan de Job? Job sufría y sufría. Los amigos le decían, mira, tú estás así porque tú has pecado contra Dios. La mujer le decía, mira, maldice a tu Dios y muérete. Y él siguió fiel, aún no entendiendo lo que estaba pasando. Pero él estaba perseverante, buscando la presencia de Dios. Y al final del libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5, dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento consiguió, el dolor que sufrió Job era con el propósito de alcanzar algo que no tenía antes de comenzar todo ese sufrimiento, de todas esas pruebas. Hermano, el dolor también es algo, el sufrimiento es algo que es temporal. Aunque nosotros nos llevemos toda la vida aquí sufriendo, esto es temporal. Nosotros vamos a pasar a la presencia de Dios eternamente. Y en la eternidad no hay dolor, no hay sufrimiento. Así que lo que vivamos aquí es temporal. Yo no sé cuánto va a durar algunos sufrimientos o padecimientos que tengamos, pero que te quepa en la cabeza de que esto es temporal. Que una vez que se acabe tu vida aquí, tú vas a estar toda la eternidad en la presencia del Señor, en comunión con el Señor, lo veremos cara a cara y allí no habrá sufrimiento, allí no habrá dolor ni lágrimas. De manera que, hermanos, si nosotros estamos en medio del sufrimiento, si nosotros estamos en medio de esa prueba, de esa pocilga que podríamos decir, como el hijo pródigo, es para decir, mira, yo tengo que salir de ahí. Yo tengo que hacer algo para salir. Si compete de mi responsabilidad, yo tengo que hacer algo. El Señor está hablando por medio de las circunstancias. Y en medio de las circunstancias en el que Dios espera que yo mueva fichas, hay problemas y situaciones que aunque yo quiera, sabemos que tenemos que padecer, tenemos que sufrir, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una decisión que tenía que tomar en virtud a lo que estaba padeciendo por causa de las consecuencias que él mismo se había buscado. Así que cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros padecemos, primeramente analizar la situación y decir, ¿tengo yo que ver algo con todo esto que está pasando? ¿Ha sido responsabilidad mía?
Y si es sí, pues lógicamente es arrepentirse y es salir del lugar. Lo que no podemos pretender es quedarnos en el sitio, cuando puedes salir del sitio. No te puedes quedar en el sitio y decir, bueno, pero yo puedo vivir en la pocilga y me puedo vestir de limpio. No, porque si te vistes y si tú quieres estar siguiendo al Señor, tú te vas a ensuciar, tú te vas a quedar mal en medio de ese escenario. No se puede convivir entre la suciedad y el querer tú estar viviendo una vida de santidad. Lo que nos muestra este relato es que la circunstancia era para dar un cambio que era necesario que sintiera por causa del momento que estaba viviendo. Así que en los momentos difíciles, hermanos, los momentos de prueba, de sufrimiento, tienen el objetivo de hacernos regresar de donde hemos ido equivocadamente. El siguiente punto es: admito mis pecados. Una vez que se da uno cuenta, admito mis pecados. Es lo que nosotros podemos ver aquí en el versículo 18, que dice, y volviendo en sí, en el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18, me levantaré, me iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y también nosotros, si vemos en el versículo 21, cuando está con el padre, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me gusta que da el énfasis de pensarlo y después de llevarlo a cabo. Porque muchas veces nosotros pensamos, pero después no lo llevamos a cabo. Después no lo ponemos en práctica. Y nosotros tenemos que decir así, no, lo estoy sintiendo. Me estoy sintiendo mal con la situación. No tenía que haber hecho esto, no tendría que haber dicho tal o cual cosa. He ofendido a mi hermano, he ofendido a mi padre. Y yo ahora voy a buscar una solución. Yo voy a pedirle perdón. Yo me voy a arrepentir. Yo le voy a mostrar que me he equivocado. Es lo que está aquí pasando. Es lo que nosotros podemos ver en este momento. Y es que nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos aquellos que estamos siempre dados a meter la pata, como nosotros decimos comúnmente. Nosotros metemos la pata, pero en el momento que metemos la pata y nos damos cuenta, tenemos que sacarla del sitio donde la hemos metido. En el momento que nosotros decimos y caemos en sí, como el hijo pródigo, wow, en la casa de mi padre tiene esto, esto y esto, y yo estoy aquí de esta manera, yo tengo que decirle a mi padre que me he equivocado, que lo siento, que me perdone. Esto es sacar la pierna de donde la hemos metido, la pata de donde la hemos metido y pedir perdón. ¿Se acuerdan del rey David? Salmo 51, versículo 1. Él se había acostado con Betsabé y él cuando descubre realmente lo que había hecho, que el profeta Natán le dice lo que había hecho, porque él estaba como ciego, él estaba haciendo todo mal y él no se daba cuenta, manda al marido de Betsabé, al compañero lo manda a primera fila, a Urías, y muere allí, y él estaba como justificando todo para verse a sí mismo que él no tenía problema ninguno. El profeta Natán le descubre el pecado y vemos que él se arrepiente, y aquí en el versículo 1 del Salmo 51 él dice en oración a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermano, cuando nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, nosotros estamos pidiéndole al Señor que cambiando mi manera de estar, dándome cuenta de mis pecados, Él me lleve a otro plano en el que yo me goce y yo me alegre en el Señor, porque yo no quiero vivir en el pecado. Lo interesante de la confesión de pecado es que nosotros no queremos vivir en el pecado, que a nosotros nos molesta el pecado, que nosotros tenemos que hacer de todo, y esa es nuestra responsabilidad, de buscar la reconciliación, de buscar el perdón de los pecados, porque el Señor ha hecho eso por nosotros y nosotros tenemos que hacer lo mismo para estar en comunión con el Padre.
Esta es una de las marcas importantes del pueblo del Señor. El Señor nos ha perdonado y nosotros tenemos que perdonar a los demás. Si yo no perdono a los demás, la palabra del Señor dice que Dios no me perdona a mí. Salmo 40, versículo 1 al versículo 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. La búsqueda ferviente por el Señor para que realmente uno pueda salir del lugar cenagoso, de la desesperación, y pueda uno estar, como está aquí diciendo el salmista, sobre la peña y ser enderezado en estos pasos que uno tiene que dar. Y tiene que darlo adorando al Señor con cántico nuevo, con alabanza a nuestro Dios. De manera, hermanos, de que no podemos vivir ocultando, disimulando, como si nada pasara. Si realmente nos damos cuenta de las cosas, nosotros tenemos que cooperar con el Señor, con la santidad que el Señor nos muestra por Él mismo, para nosotros estar buscando en todo momento, estar reconectándonos con el Señor, estar nuevamente unidos en la presencia del Señor. Isaías 59, versículo 2, dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Hay una cita que dice: si te sientes lejos de Dios, adivina quién se movió. Dios no se mueve, Dios sigue siendo fiel. Somos nosotros los que nos movemos. Somos los que nosotros somos los que nos sentimos lejos de Dios, porque Dios no se mueve, Dios es estable, es firme. Él es una roca inamovible, firme. O podríamos decir como una roca para que nosotros entendamos el contexto de que no se puede mover, que es una gran roca, que no hay nada que pueda mover toda la estructura, toda la posición de Dios para bendecir nuestras vidas, para que nosotros veamos esa firmeza que Dios tiene en todo lo que Él dice y habla a nosotros. Hermano, y siguiente, cuando esto acontece en nuestras vidas, las situaciones nos llevan a un cambio de actitud y nosotros pedimos perdón y nosotros estamos buscando la comunión con el Señor, cambia nuestro paradigma, nuestra manera, nuestra cosmovisión de ver las cosas. ¿De qué manera? Pues aquí lo estamos viendo en el hijo pródigo. Él se va al padre inicialmente y le pide: dame la parte de los bienes. Y después nosotros vemos cuando llega a la casa del padre arrepentido, él le llega a decir: hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 19. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros estamos viendo aquí es que hay una posición egoísta que te lleva al pecado, a ser de esa manera, a buscar tus intereses sin mirar lo que Dios piensa, lo que Dios tiene para ti. Y nosotros decimos: dame, 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 y estamos pidiéndole a Dios las cosas, y nosotros se nos olvida de que nosotros estamos para servir a Dios, no para que Dios me sirva a mí. Y cuando se produce todo lo que nosotros hemos visto hasta aquí, la actitud del hijo pródigo cambia. ¿En qué cambia? En que ahora es transformado por las situaciones para que ahora él sienta lo que no sentía en un principio: ser siervo. Ahora nosotros estamos viendo: hazme como uno de tus jornaleros. Yo quiero ser como un empleado más de tu casa. Rehúso de la categoría de hijo del padre que yo tengo. Yo quiero ahora yo lo único que quiero es estar en la casa del Padre. Me da igual de la manera que sea, pero yo quiero estar, si tengo que estar recogiendo, si yo tengo que estar pues sembrando en el cultivo, yo lo hago. Ese texto tan conocido que todos nosotros conocemos también, en Romanos capítulo 12, en el versículo 2 de la palabra del Señor, cuando nosotros admiramos aquí
en el versículo 1, el culto que nosotros debemos de dar al Señor cuando dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, esa transformación nos va a llevar a estar alegrándonos, disfrutando de la presencia del Padre, y el Padre también disfrutar, porque nosotros hemos sido cambiados con una actitud nueva para estar queriendo estar en la presencia de Dios. Como dice el Salmo 27, versículo 3, si no recuerdo mal, no, versículo 4. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí es donde nosotros debemos de decir, ¿dónde estoy yo al día de hoy? ¿Y qué yo necesito hacer? Y darme cuenta para yo estar de una manera diferente a la que puedo estar si yo tomo estos pasos que me enseña el Hijo pródigo. Primeramente, que la circunstancia me lleve a no conformarme, sino a tomar una decisión y volver. Segundo lugar, pedir perdón por los pecados que me han hecho caminar por un camino que me pensaba que era, o si pensando de que lo he hecho queriendo, pues más motivo para pedirle perdón al Señor. Tercer lugar, uno es cambiado en la actitud de ser alguien egoísta que te convierte el pecado a ser siervo. Y cuarto y último, como conclusión, el Padre se alegra, el Padre está esperando en el camino para recibir a su Hijo, abrazarlo, besarlo y cambiar todo lo que el pecado le ha hecho de mal. Ahí lo viste, ahí lo calza y le da el anillo como autoridad de decir, mira, esto da autenticidad de que tú eres mi hijo. El anillo es la identidad, es como el carnet de identidad para decir, mira, este anillo que se pone sobre cualquier documento y dice, este es el padre, el que está firmando es fulanito de tal, este anillo lo tiene ahora el hijo para decir, mira, yo soy del padre, yo soy de esta persona que todo el mundo conoce. Y el padre hace una fiesta y manda matar este becerro gordo que tanto énfasis hace para decir que no era cualquier becerro, era el mejor que tenía para el momento, para la ocasión de celebración que merecía este momento. Hermano, que nosotros podamos vivir estos 4 puntos para tener esa comunión que Dios desea tener contigo y que Dios está buscando. Y tenemos que recordar que esta parábola está dentro de otras 2 parábolas más, que es la oveja perdida, la moneda perdida, y todas tienen en común que Dios está buscando. Dios busca esa oveja perdida, que nosotros nos sentimos identificados. Dios busca también por esta mujer que se le pierde esta moneda, y cuando la haya felicidad, alegría y lo comparte con las demás. Y también el hijo pródigo, Dios también muestra aquí cómo llega el hijo a la casa del padre y el padre muestra satisfacción, alegría, porque el hijo que estaba perdido ha sido hallado y vive y está ahora en medio de la casa. Hermano, que así sea con cada uno de nosotros, que busquemos en esos 4 puntos y reflexionemos para tener comunión con Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta enseñanza, Señor, que tú traes en nuestros corazones, que tú nos muestras, Señor, una vez más, para que nosotros vivamos, Señor, teniéndote presente, Señor, en nuestras vidas. Que nosotros estemos, Señor, observando, examinándonos delante de ti cómo está nuestro corazón, nuestra vida, nuestra integridad, y podamos dar los cambios que sean necesarios para nosotros estar en comunión contigo, Señor. Señor, quita de nosotros toda ceguera,
toda posición férrima que a veces adoptamos nosotros como verdad y no es verdad porque tu palabra nos lo declara, y vivamos, Señor, para agradarte a ti, Señor, porque tú nos has llamado para que nosotros tengamos comunión contigo, para que nosotros vivamos para glorificarte a ti, para que nosotros vivamos para compartir de tu amor con las personas que están cerca de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.